Ronald, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre los resultados de la última encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Según esta encuesta que realizaron a mediados de enero, la intención de voto de la candidata oficialista Laura Fernández aumentó al 40%, lo cual la coloca al borde de la posibilidad de ganar en primera vuelta. Los indecisos bajaron al 32%. Y el candidato que tiene más intención de voto, aparte de Laura Fernández, es Álvaro Ramos del PLN con el 8%. Está despejado el camino para un triunfo de la candidata del presidente Chávez en primera vuelta. En este escenario, cuando recolectamos los datos de la encuesta, a 2 semanas de la elección, el panorama y la mayor probabilidad es de un triunfo del oficialismo en primera ronda. Siempre un evento que tiene una alta probabilidad en general en la política, pues puede que no ocurra, porque puede que algunas condiciones cambien y algunas circunstancias sean diferentes. Eso quiere decir también que existe una probabilidad, aunque menor, de que vayamos a una segunda ronda, como ha ocurrido en las últimas 3 elecciones. ¿De qué depende este fenómeno? Bueno, dependerá sobre todo de la posibilidad de, bueno, cómo se ve la relación participación-abstencionismo, ¿verdad? O sea, porque si aumenta la participación, el umbral para llegar al 40% o la barrera es más alto, ¿verdad? O sea, se necesitan más votos para llegar al 40%. Pero si la participación es menor, entonces ese umbral, desde luego, es también menor. Sobre todo la fuerza que tiene o el repunte que ha tenido el oficialismo se da particularmente entre las personas que están indecisas y que se han convertido a seguidores del presidente del oficialismo. Según las indagaciones que ustedes hacen en la encuesta, estas personas indecisas que se han reducido en porcentaje tienen alguna inclinación política definida, tienden a ser más pro gobierno o más pro oposición. Por lo que conocemos, estas personas desde el punto de vista sociodemográfico son más mujeres que hombres, son personas más jóvenes, menores de 34 años particularmente, personas que residen en provincias también fuera del Valle Central, Limón, Guanacaste, algunas son en Alajuela, sobre todo la parte más urbana. Y desde el punto de vista político, califican como regular a la administración del presidente Chávez, ni buena ni mala, ¿verdad? O sea, están como en intermedio. Y por otra parte, piensan que la elección, por ejemplo, no está decidida, a pesar de este escenario de un fuerte apoyo al oficialismo. El lema oficialista en esta campaña electoral es un poco atípico en cualquier otro país de América Latina. Dice, si quiere cambio, vote por la continuidad. ¿Qué es lo que hay detrás del éxito que está teniendo el partido de gobierno? ¿Es un mérito de Laura Fernández o es la transferencia de popularidad del presidente Chávez? Justamente, sí es muy atípico y muy inusual, porque cuando el oficialismo ha logrado juntar estas dos dimensiones. Si alguien quiere continuidad, pues en realidad no, digamos, no quiere cambio. Si alguien quiere cambio, no quiere continuidad. Desde luego que es una gran paradoja. Pero la explicación de esto se debe a que el oficialismo ha logrado movilizar a un segmento del electorado que es muy importante, que es el anti-liberacionismo y el anti-PAC, ¿verdad? Que son los dos partidos que han gobernado por lo menos desde el 2010 en adelante. Ese sector del electorado, hoy que lo tiene el oficialismo muy a su favor, pues entonces le da una gran base de apoyo. Y lo que hay que entender es que estamos en Costa Rica en un proceso de construcción de una nueva identidad política, de una identidad política diferente al PLN, al PUSC, diferente al PAC. Y esa identidad política, se está abriendo campo, está tratando de desplazar a los partidos políticos tradicionales, sobre todo al liberacionismo y al sector que también se inclinó por el Partido Acción Ciudadana en las elecciones del 14 y el 18. La candidata oficialista Laura Fernández ha evitado participar en la mayoría de los debates, excepto en algunos pocos. ¿Cómo exponen las ofertas políticas del partido de gobierno? ¿Qué soluciones esperan los electores del chavismo, que es al que le están otorgando en este momento la mayor preferencia política? Sí, ella ha participado en muy pocos, ha tenido, digamos, menor exposición, ha sido parte de la estrategia a través de comunicar de manera simple parte de sus iniciativas. También un protagonismo del presidente, que valga decir que ha sido muy inusual y muy atípico también en la historia costarricense. En otra época, los presidentes, en época de elecciones, bajaban el volumen del megáfono
y se alejaban digamos, de la escena política, pero no, el presidente Chávez sigue teniendo un protagonismo muy fuerte y eso sin duda nuevamente ayuda al proceso de transferir popularidad presidencial y convertirlo en votos, ¿verdad? Que es la dinámica que estamos observando. Pues nuevamente han tratado de movilizar con base en el resentimiento hacia el PLN o hacia el PAC o incluso hacia la Unidad Social Cristiana el apoyo al oficialismo. Los principales candidatos opositores suelen mencionar que el continuismo es perjudicial, asocian continuismo con autoritarismo, pero ¿qué dice el electorado? ¿Eso es un peligro real o les resulta ajeno o no saben comunicar los candidatos el peligro que están alertando? La dificultad para la oposición es que al estar dividida, muy fragmentada, todos quieren transmitir ese mensaje a la ciudadanía, pero como no está unificado, ese mensaje no es sencillo ¿verdad? de poder comunicarlo y que incluso pueda tener eco en la sociedad. El panorama es, pues, a pesar de que el gobierno no ha tenido, y el oficialismo no ha tenido mucha exposición en debates y demás, pues su narrativa es una narrativa muy simple, es que queremos cambiar, alejarnos digamos, se nutre de ese resentimiento hacia el status quo de la política costarricense, que se refleja nuevamente en el anti-PLN, anti-PAC, anti-PUSC, incluso anti-Frente Amplio. Todos ellos están metidos dentro de ese dinámico. Hay que recordar que en épocas pasadas, en la historia costarricense, cuando una fuerza política dominante, por ejemplo, Liberación Nacional, y ya en su momento también el Partido Unidad Social Cristiana, enfrentó a una coalición electoral unida, como lo fue en el 66, en el 78, en esas elecciones, todas esas elecciones del liberacionismo perdió. ¿Cómo eso se entiende ahora? Bueno, estamos ante una fuerza política que es el oficialismo, que tiene un apoyo muy importante, entonces enfrentarlo de manera dividida no es una buena estrategia, ni desde el punto de vista logístico, ni desde el punto de vista de la narrativa o del mensaje, o, ¿verdad? De cómo se quiere posicionar la oposición. Para un sector de las personas hay preocupación, hay angustia, ansiedad, temor también, pero eso ocurre digamos, en una proporción del electorado que no necesariamente es la que le está dando más apoyo a la candidata oficialista. Cuando uno ve el resultado de la inclinación de voto por los candidatos opositores, Álvaro Ramos tiene el 8%, del PLN, Claudia Dobles de Agenda Ciudadana 5%, el candidato del Frente Amplio tiene 5%, Aguilar Berrocal 4%, Fabricio Alvarado 4% y los demás tienen porcentajes menores. Si uno suma todo eso, es incluso menor que la intención de voto que hoy tiene Laura Fernández. Sí, sí, efectivamente. Pues es matemática simple, ¿verdad? O sea, no solo Laura Fernández está arriba en la preferencia de voto, sino que además, pues todos los otros candidaturas no reúnen el apoyo, ¿verdad? Ni siquiera todos juntos no reúnen el apoyo que ella tiene. Eso le da una ventaja cómoda y lo que sabemos es que esa ventaja se nutre principalmente de que han logrado convertir a personas indecisas en seguidores hacia la candidatura de Laura Fernández. Y además, lo que le logran arrebatar de apoyo los partidos de oposición al oficialismo es relativamente poco. En esta perspectiva, Laura está justo en el 40%, ¿verdad? Y en un margen de error puede que tenga el 43% o puede que sea el 37%. Con esos 3 puntos porcentuales de margen de error de la encuesta. Entonces el escenario todavía tiene algún grado de incertidumbre, menor, pero algún grado de incertidumbre. El presidente Rodrigo Chávez, que ha sido una especie de gran jefe de campaña de este proceso político, en su momento abogó porque los ciudadanos votaran por su partido en la Asamblea Legislativa para tener una mayoría calificada y cambiar el sistema político costarricense, la Sala Cuarta, la Contraloría, la Corte Suprema de Justicia. Hoy tiene un apoyo del 29%, hay 46% de indeciso, el PLN tiene 9%, el Frente Amplio un poco menos. ¿Puede lograr Chávez mayoría legislativa? Es una probabilidad, sin duda, es una probabilidad en este momento alta. Ahora, se tendrá que ratificarse porque, primero, hay un alto grado de personas indecisas y nuevamente los apoyos territoriales van a ser muy importantes. O sea, en Costa Rica la Asamblea Legislativa se nombra en cada una de las 7 provincias y en algunas de ellas hay más cantidad de diputados. Por ejemplo, en San José, que es donde está la capital, donde más
personas en el padrón hay, son 19 diputados, ¿verdad? Es un tercio el que se nombra en la provincia de San José. Pero el panorama es claramente a favor del oficialismo en función de que pues la apuesta que ha hecho el presidente Chávez de impulsar un movimiento político con el cual pueda eventualmente darle continuidad al gobierno y a su vez crear una identidad política que reúne el anti-status quo es realmente, digamos, la posibilidad de que estamos ante un realineamiento del sistema político costarricense. Pero hay una transformación del sistema de partidos. ¿De qué magnitud va a ser ese realineamiento o qué profundidad va a tener? Lo veremos el 1 de febrero, pero estamos a las puertas de un escenario de ese tipo. ¿Qué le dice esta campaña electoral y esta elección sobre la cultura política costarricense? Se habla mucho del estilo político del presidente Chávez, un estilo confrontativo, frontal, directo. Algunos dicen incluso pendenciero, grosero, populista. Ahora, para algunos esto es una virtud, para otros no sé si será un mal necesario y otros lo rechazan, pero pareciera que esto se está implantando como parte de esa cultura política. Sí, y en buena medida es también producto de lo que observamos en el escenario internacional. Algunos de los fenómenos que estamos observando ahí también tienen un reflejo acá en el caso de Costa Rica. En esta perspectiva hay una identidad que se está tratando de abrir paso y lo está haciendo, digamos, a la fuerza también. O sea, tratando de desplazar a quienes han estado, que han sido las fuerzas dominantes de la política costarricense. Esto ha ocurrido también en el pasado de alguna manera, ¿no? Cuando el PAC entra a la escena política, desplaza a los otros partidos. Acá la pregunta es, ¿en qué condición van a quedar este realineamiento político? ¿Cómo se van a redistribuir los apoyos? Y eso cómo va a cambiar el panorama político, ¿verdad? Pero sin duda hay transformaciones en la cultura política también, en la preferencia por el voto. Este posicionamiento hegemónico del actual partido de gobierno en esta elección es algo sin precedentes en la política costarricense, o ha habido circunstancias en las que otros partidos han podido ganar en primera vuelta y obtener mayoría legislativa. En la historia costarricense únicamente se ve reflejado en el Partido de Liberación Nacional, que fue un partido hegemónico, digamos, en los 50, 60, 70, y que nuevamente cuando perdió elecciones fue porque la oposición fue unida, unificada. No en vano, por ejemplo, el partido que lo derrotó en 1966 se llamaba Unificación Nacional. La coalición que lo derrotó en 1978 se llamaba Coalición Unidad, que después se renombró como Unidad Social Cristiana. El partido que lo gana en el 14 fue el partido Acción Ciudadana. Digamos, como que cuando desde la oposición hay alianzas, coaliciones, pues enfrentar a un partido, digamos, con más fuerza o con fuerza electoral, pues puede ser una elección más competitiva. Pero como lo estamos observando ahora, más bien la oposición está muy debilitada y el oficialismo tiene un alto apoyo popular y además que está transfiriendo popularidad en votos. Esta elección se está llevando a cabo bajo un contexto internacional que está muy marcado por el segundo año de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Mucha gente habla de que también hay un giro político hacia la derecha en América Latina. ¿Hay alguna influencia externa directa en este proceso electoral? Por ejemplo, la visita reciente de Nayib Bukele o el presidente Trump o alguna otra figura política internacional tiene alguna incidencia. Justamente era uno de los factores que se ponderaban durante el proceso electoral. Y la influencia ha sido, yo diría, de manera indirecta. En el caso de los Estados Unidos, lo que ha habido es, digamos, una mayor cercanía, desde luego, con el gobierno norteamericano. En el caso de la visita al presidente salvadoreño, también ocurre en un periodo electoral, los casos días o semanas de la elección. Desde luego que eso es un factor que está presente, ¿no? Uno no podría ignorar, digamos, el elefante en la habitación. También el hecho de que el oficialismo tenga un apoyo importante, de alguna forma, refuerza, ¿verdad? Refuerza aún más ese respaldo, particularmente entre las personas que están indecisas. El tema de la migración en Costa Rica y particularmente de la principal corriente migratoria, que es la de los nicaragüenses y las relaciones con Nicaragua, ¿no pareciera que ha tenido algún
rol importante en este debate electoral, en esta campaña? No, no lo ha tenido, no lo ha tenido, y además en otras campañas tampoco. En esos hay una continuidad en el hecho de que no se use al tema de la migración como un tema movilizador. Y eso ocurre porque en la población, y esto es porque hay análisis que así lo demuestran, que la población costarricense tiene una percepción positiva, bastante positiva, sobre las personas migrantes. Si pudiera resumir, ¿qué se juega para los costarricenses en esta elección? ¿Cuál sería el factor principal? Estamos frente a un escenario en el cual se puede reconfigurar el sistema político costarricense. Este puede ser un escenario de profunda transformación. ¿Con qué profundidad va a ser esa transformación? Dependerá de los resultados del 1 de febrero. Pero durante largo tiempo se decía, bueno, el sistema de partidos políticos en Costa Rica pasó de ser bipartidista a estar fragmentado o ser multipartidista. Pero bueno, aquí estamos a las puertas también de un cambio. ¿En qué dirección va a ser ese cambio? ¿En qué profundidad? Va a depender de los resultados. Es como entrar al siglo XXI desde el punto de vista político. Se trata de un cambio político de gran magnitud, por ejemplo. Pero ese cambio tiene un signo particular. ¿En qué dirección va? El signo que yo le pondría por ahora es sobre todo el proceso de construcción de una nueva identidad que rivaliza contra el status quo de la política costarricense de los últimos 75 años, ¿verdad? Que es PLN, PUSC, PAC, por ejemplo, ¿verdad? Y se está abriendo campo y lo está haciendo tratando de desplazar a los partidos, a los partidos tradicionales.